Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos. Damos inicio a la novena clase de catequesis con la bendición de nuestro querido obispo Quirilos, obispo de Buenos Aires, Sur y Centroamérica de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Serbio. En esta ocasión hablaremos sobre la última parte de la liturgia. Bueno, sería la anteúltima y última, si es que se puede, llegamos con el tiempo, que es lo que sería después del canon eucarístico, en la parte de las conmemoraciones en adelante. Antes de empezar con la clase, me gustaría, como siempre, ¿no es cierto?, hacer una pequeña oración. Así que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, infinitamente bondadoso, envía sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, que otorga y fortalece nuestras fuerzas espirituales a fin de que, aplicándonos en la enseñanza propuesta, crezcamos para tu gloria, oh Creador nuestro, para consuelo de nuestros padres y para ser útiles a la Iglesia y a la patria. Amén. Bueno, el Padre Esteban, la clase pasada, la octava clase, la había dejado en la conmemoración a la Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María. Bueno, después de eso viene, según algunas traducciones, ¿no?, tiene la mención al patriarca, o directamente, bueno, tienen la mención al obispo o metropolita, ¿no? Así que bueno, ahí le voy a estar compartiendo pantalla y vamos a dar la clase directamente. Ahí díganme si se ve. ¿Se ve? ¿Está perfecto? Sí, se Sí, ve. sí, se ve. Bien. Bueno, la traducción de la Iglesia nuestra menciona al patriarca, así que bueno. Después de esas menciones, viene lo que sería las etquenias, que son, ¿no es cierto?, peticiones, pero estas conmemoraciones que le estuve hablando anteriormente, a partir de lo que sería del patriarca, metropolita y obispo, eso tiene un vínculo muy directo con la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en la tradición bizantina la Eucaristía no es solo una devoción, ¿no es cierto?, individual o de un grupo de personas que se juntan en una iglesia y adoran a Cristo, ¿no? Porque a Cristo no se puede adorar por separado. Entonces, ¿qué pasa? Al presentar al patriarca, a la jerarquía eclesiástica, al metropolita, al obispo, nosotros tenemos como el punto máximo de la liturgia que demuestra que no hay una Eucaristía legítima sin la comunión con un obispo. Eso es muy importante. Esta petición que nosotros hacemos mediante esas conmemoraciones, que son en los dípticos, tiene una tradición de que, bueno, en la antigüedad estos nombres se leían en tablas de madera o marfil, y siempre se mencionaba el nombre del jerarca de la iglesia local, y, ¿no es cierto?, a quién obedecía, a quién era la cabeza de esa iglesia, en su patriarcado, su metropolia. Entonces, eso era una comunión concreta en espacio, en tiempo y en verdad con lo que sería el ministerio episcopal, y asimismo también es alimentada por el mismo cáliz eucarístico. Entonces, al trazar la señal de la cruz sobre la asamblea, el presbítero imparte la paz de la Santísima Trinidad a la comunidad que se prepara para la comunión. Ese es también
la verdadera cuestión de todas esas conmemoraciones. Después, bueno, viene el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, y aquí, como le venía diciendo, antes de todas, ¿no es cierto? Perdón, después de todas las conmemoraciones, vienen las etquenias. ¿Qué son las etquenias? Son letanías, ¿no es cierto?, de petición eh, que se rezan mediante el recitado del sacerdote o el diácono en caso de que haya. eh, Proclama las peticiones para que los dones que ya están santificados sean aceptados en el altar celestial. ¿Qué quiere decir esto? Eh, para que eso sea bueno ante la vista de Dios y que nosotros, ¿no es cierto?, hallemos gracia en su presencia. También eso tiene un significado que es la preparación del alma y ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando la anáfora concluye, o sea, todo el proceso de bendición de los dones y esas cuestiones, el sacerdote prepara al pueblo para que el pueblo los reciba. Y cuando dice, ¿no es cierto?, inclinad nuestras cabezas ante el Señor, el sacerdote ora en secreto. La oración justamente eh, que, que él pronuncia es esta oración que dice, te damos gracias, oh Rey invisible, a ti que por tu poder inconmensurable lo has creado todo y que por la abundancia de tu misericordia has llevado todo de la nada al ser. Tu mismo Maestro inclina tu mirada desde lo alto del cielo sobre los que tienen la cabeza inclinada, no ante la carne o la sangre, sino ante ti, Dios temible. Tu Maestro reparte entre todos nosotros los dones colocados aquí para nuestro bien, según la necesidad propia de cada uno. Navega con los que están en el mar, haz camino con los viajeros, cura a los enfermos, oh médico de almas y cuerpos. Esta oración ustedes nunca la van a oír porque no se recitan en voz alta, sino que por eso se dice acá tifo, porque es en secreto, en voz alta, él lo reza para sí, ¿no es cierto?, en, a ver cómo sería la palabra correcta, en beneficio espiritual de todo el pueblo, de toda la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, esa es la oración que se reza en ese momento. Después, eh, bueno, que se rezan esas oraciones, esas intenciones, hay un momento en donde, bueno, se cierran las cortinas o se cierran puertas, las puertas reales, se cierra la cortina, el velo, y el sacerdote, ya cuando, bueno, eso tampoco el pueblo lo ve, por eso justamente estas partes y estas acciones las explicamos en estas clases para que ustedes entiendan qué pasa detrás del velo, de las puertas reales. Es muy importante. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? Toma el pan, un cuadradito así de pan, eh, que es el cuerpo de Cristo, y recita, ¿no es cierto? Exclama, los santos para los santos, sea talla, sea tin. Y ahí el coro responde, ¿no es cierto? Un solo es el santo, un solo es el Señor, Jesucristo en la gloria de Dios Padre. Amén. Esta elevación que él hace por encima, ¿no es cierto?, del antimencio verticalmente, es este gesto tiene el significado de que, a ver, tiene un significado de la cruz y la resurrección. Nos quiere decir que la elevación representa cuando nuestro Señor Jesucristo fue levantado en la cruz, como así también lo dice Moisés, eh, ¿no es cierto? Después, bueno, eso lo hace Moisés
también lo predice Isaías, ¿no? Habla mucho sobre esta cuestión, como nuestro Señor Jesucristo fue levantado en el desierto, así también es levantado para la salvación de los hombres. Bueno, y después también, ¿qué dice? Representa la resurrección y la ascensión a los cielos. Esto que nos dice que, bueno, físicamente ya Cristo no está entre nosotros. Eso es lo que representa ese momento, ¿no es cierto? Esa acción del sacerdote en la Eucaristía. Después, ¿no es cierto? Durante la comunión de lo que sería el clero, el coro, bueno, hace como un pequeño himno que es el quinonicón, que bueno, tiene un significado que es el himno de la participación, que ahí es donde el pueblo también participa de esa comunión, ¿no es cierto? Y que bueno, eso tiene distintos himnos acorde a las fiestas de ese domingo, de ese día. También depende también el santo que se conmemore, todas esas cuestiones. Entonces el sacerdote en ese momento baja el cuadradito del cuerpo de Cristo, del pan, y lo apoya sobre la patena, y bueno, estas partes, que sería Jesús, Nica, van al cáliz, y Christos es lo que comulga el clero. Bueno, eh, después, en ese momento, se sirve una tacita, que eso se llama cenón. El cenón es, como ya le había dicho, una pequeña tacita con agua caliente, que eso tiene, ¿no es cierto?, un significado eh, que antes de colocarlo en el cáliz, el sacerdote lo bendice, y bueno, el momento de la bendición del cenón es también, vamos a decir así, habilitada, ¿no es cierto?, por el diácono, en caso de que lo haya, y le dice: bendice, Padre, el cenón, y ahí el sacerdote en ese momento, en voz baja, dice: bendito es el calor de tu santidad en todo tiempo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Y ahí el diácono llena el cáliz con el agua caliente que tiene el cenón, la tacita de metal, diciendo las siguientes palabras: el calor de la fe llena del Espíritu Santo. Esas son las palabras que se dicen en ese momento. Y bueno, aquí está lo que yo le decía, aquí en algunas iglesias no tienen esto, tienen un termo, pero bueno, algunas iglesias poseen esto. Aquí va el agua caliente, esto es el cenón, aquí va agua, y eso se deposita en el cáliz. El gesto ¿no es cierto?, de poner el agua también tiene un significado. El agua misma, ¿no es cierto?, representa, simboliza el calor de la fe y del amor. Aquí el calor del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que actúa sobre el alma de quienes comulgan, y también señala el Pentecostés, el Pentecostés dominical, porque nosotros todos los domingos festejamos Pentecostés. Para nosotros los cristianos todos los domingos es Pentecostés. Es algo muy importante para nosotros. Entonces ese agua caliente también, como el fuego que estuvo por encima de los apóstoles, pero no los consumió, eso es también, ¿no es cierto?, él representa el agua caliente en ese momento. ¿Se va entendiendo lo que se está hablando hasta el momento? ¿Sí? Sí, sí, muy bien. ¿Va perfecto? Bueno, después ustedes van a leerlo con más detalle. Después viene el momento de
la comunión de los fieles. Antes de la comunión de los fieles se reza esta oración, que es la oración de constricción. Es una oración, ¿no es cierto?, la cual ustedes ven ahí, que es para que demostremos nuestro sincero arrepentimiento ante distintas faltas que hemos cometido y bueno, entremos, ¿no es cierto?, mediante la confesión y esta oración, limpios ante la presencia de Dios y podamos recibir su santo cuerpo y su santa sangre. Una vez que el pueblo comulga, que todos los fieles comulgan. Y hay algo muy interesante que eso sí voy a mencionar, que no está acá, pero me interesó mucho, que así como Dios conoce, ¿no es cierto?, cada pelo que nosotros tenemos, cada cabello que nosotros tenemos en nuestra cabeza, así en el momento de la comunión, Él nos llama eh, Él nos llama a que, a ver cómo le puedo explicar, a que a cada uno los llama por su nombre. Es muy importante porque cuando el padre dice, ¿no es cierto?, acercaos con temor de Dios, fe y amor, y ahí, bueno, responde, ¿no?, el bendito el que viene en el nombre del Señor, dice, el servidor de Dios, quiere decir, ¿no es cierto?, el siervo de Dios recibe. Y eso nos da mucho, mucho, mucho amor, ¿no?, por parte de Dios y por parte de la Santa Iglesia, como Él llama a cada uno de sus hijos por su nombre y se acuerda de cada uno de sus hijos por su nombre, de sus servidores por su nombre. Es muy importante eso de saber que cada uno de nosotros llevamos a Dios en nuestro corazón y en nuestra alma después de comulgar. Una vez que esta acción sucede, ¿no?, que es la acción de comulgar, viene cuando ya el sacerdote ingresa con el cáliz, y ahí ¿qué dice? Oh Dios, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? Incensando los dones primero, y lo eleva hacia el ofertorio. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento, el sacerdote los inciencia, los cubre y dice, asciende, oh Señor, a los cielos. Entonces, bueno, después se vuelve hacia el pueblo, mostrando el santo cáliz y añade en voz alta diciendo, bendiciendo a los fieles con el cáliz en señal de la cruz. Y bueno, responde, ¿no?, en todo tiempo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, y lleva el cáliz a la mesa de preparación, precediendo por el diácono que inciensa únicamente el cáliz donde está el cuerpo y la sangre, y coloca el cáliz sobre la mesa de preparación, y bueno, y ahí lo inciensa nuevamente. Esta acción de bendecir, ¿no es cierto?, a los fieles con el santo cáliz en forma de cruz y demostrarlo, ¿no?, de levantarlo así de esa manera, representa la ascensión de Cristo a los cielos, 40 días después de la resurrección, ¿no es cierto?, nosotros vemos cuando se retiran los dones del altar, simula la partida física de Cristo de la tierra. Eso es lo que sucede en ese momento y ahí ya no ven más el cáliz porque como habíamos dicho, ¿no?, la divina liturgia es, eh, es contar, ¿no es cierto?, y vivir
la vida, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, completa. Entonces, cada acción representa un momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Después, bueno, vienen los himnos postcomunión, que bueno, hay algunos muy, muy lindos, ¿no?, que canta nuestra iglesia, muy hermosos. Después, ¿no es cierto?, dicen, hemos visto la verdadera luz, todas esas cuestiones, y con una gran alegría y una emoción muy grande. Después viene el momento de la acción de gracias, que ahí donde el sacerdote dice estas palabras, ¿no? Y es muy importante porque ustedes van a ver que en ese momento ya se está cerrando el antimencio y es un momento donde el sacerdote ya va a proceder a la despedida y a la bendición final. Que ahí es cuando nos dice, salgamos en paz, bueno, roguemos al Señor, Señor, ten piedad. Y ahí es donde, bueno, bendice al pueblo y bendice a toda su herencia y que conserven la plenitud de su iglesia. Estas oraciones que se hacen detrás del ambón es la acción que el sacerdote sale del santuario por las puertas santas y se coloca en el medio del templo, frente al pueblo, ahí donde se coloca el lector para, para leer el apóstol, si mal no me equivoco, ahí es. Entonces, recita esa oración que les acabé de decir anteriormente, y el significado, ¿no es cierto?, de ese gesto, de esa acción de salir por las puertas santas y colocarse en ese lugar, simboliza a Cristo mismo bajando del monte a la llanura para estar en medio de la gente. Recordémonos que el sacerdote, ¿no es cierto?, actúa, eh, actúa en nombre de Cristo. In nomini Christi sería la cuestión. Entonces, ¿qué hay en esa cuestión? Que el sacerdote sale del espacio sagrado, que es el altar, para identificarse con el pueblo y también para pedir la protección divina sobre todo el mundo. Y por supuesto, ¿no es cierto?, la paz para la iglesia y la santificación de todos los creyentes allí presentes y de todo el mundo. La apólisis, que quiere decir en griego despedida, esta es una oración que se dice, ¿no? Cristo nuestro, verdadero Dios, que resucitó entre los muertos, y por tu purísima y santísima Madre, por el poder de la preciosa y vivificadora cruz. Y ahí sigue la oración. La despedida, como le decía anteriormente, eh, viene así como también va acompañada de reparte como un antidorón. ¿Qué es el antidorón? Es el pan que es bendecido, pero que no es cuerpo de Cristo. Está bendecido para la gente eh, que comulgó o que, bueno, por distintas cuestiones tampoco pudo comulgar y porque, bueno, no se confesó ¿no es cierto?, no se sentía bien para comulgar, entonces eso se reparte y en ese momento el sacerdote imparte la bendición final nombrando a Cristo resucitado, a la Santísima Madre de Dios, al Santo del Día, a San Juan Crisóstomo. Sostiene, ¿no es cierto?, la cruz en la mano para que los fieles se acerquen y reparte el antidorón, que es un pan bendecido, que es el que sobró de la preparación de la prófora. Este significado de la oración que dice, bueno, vayámonos en paz, y envía a los fieles al mundo a ser la luz de la tierra. ¿Qué nos quiere decir esto?
que lleven consigo la gracia y la paz que recibieron en la liturgia. El beso, el beso de la cruz no es porque no es una cuestión de vanidad que el sacerdote pone la cruz y su mano para que lo besen, de ninguna manera, sino que es una confirmación de lealtad del cristiano al crucificado y resucitado, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el antidorón también significa literalmente en lugar del don, y tradicionalmente, como ya le dije, se le daba a la gente que no podía comulgar o que, bueno, se fue a recibir una bendición así tangible, ¿no? Como es la Eucaristía. Entonces hoy se comparte también como un ágape entre todos los presentes. Bueno, ahí está la tradición, ¿no es cierto? De dónde viene la tradición, que era, se preparaban en las mesas de caridad para dar de comer a los más pobres, ¿no? A los más necesitados. Eh, y bueno, después esta costumbre fue reemplazada, ¿no es cierto? Con lo que es, porque para hacer la ofrenda, ¿no es cierto? Que sería toda para armar la ofrenda, que sería nuestro Señor Jesucristo, la Madre de Dios, así como hemos dado en anteriores clases, lo que va arriba de la patena. eh, no se usa todo todo este pan que está acá, no se usa todo. Generalmente se usa, se usa esto, se usa este pedacito, se usa la Madre de Dios, las órdenes. De esta parte se conmemoran los vivos, los difuntos, y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, no se usa todo y lo demás queda para la gente que no pudo comulgar por X cuestiones. Eh, el comulgar todos los domingos tienen, no sé, creo yo, tiene que ser una costumbre. Y bueno, así que les agradezco a todos por participar de la clase y espero que les haya gustado, les haya servido. Y bueno, que me hayan entendido también y cualquier cosa, disculpen. Si alguien tiene algo que preguntar, acá estamos. Sí, decime, Eric. Sí, Eric. No, creo que fue sin querer, había la manito esa, no sé por qué se apretó. No pasa nada. Perdón. Bueno, así que muchísimas gracias por su atención, queridos hermanos. Y bueno, Igual tendría una pregunta, sí, Sergio, decime. si es posible. ¿En qué momento se empiezan los protestantes a decir que el pan y el vino no son la sangre y el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el argumento para...? Y eso surgió con el modernismo de las iglesias protestantes, porque los luteranos, por ejemplo, ellos creen que verdaderamente eso es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya el modernismo de las iglesias evangélicas, ¿no es cierto? Ellos sí hacen ya apología de todo lo que es, eh, vamos a decir así, que ya es una conmemoración, que ya no es más el cuerpo y sangre de Cristo, que, bueno, eh, se hace como, se realiza como, sí, como una conmemoración, así como que se conmemora lo que pasó, ellos hacen la bendición como que si fuera Cristo, pero ellos no creen que eso fuera el cuerpo y la sangre de Cristo, porque bueno, realmente no tienen la sucesión apostólica, eh, no tienen muchas cosas que tendrían que tener para que verdaderamente sean una iglesia. Construyeron algo arriba de lo que ya está construido y por eso no tienen validez, eh,
primero, no tienen validez en todas las cosas que hacen y bueno, eso es claramente obra de Satanás para confundir a los demás. Es así. Y más o menos, cuando hubo esa reforma protestante, dentro de los protestantes tuvieron una reforma, más o menos cerca del 1500 o 1500 y pico, y ahí es donde empezaron como dijo Serafín, a creer a creer que no está presente el cuerpo, nuestro Señor en los sacramentos de ellos, ¿no? Pero como dijo Serafín, Lutero creía que sí, que estaba presente en los sacramentos, pero hubo una reforma protestante y en esa reforma, que es más o menos en el 1500 y pico, eh, ahí es cuando empezaron a creer, a reformar la creencia de Lutero y creer que no estaba presente Cristo en sus sacramentos. Así es. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar entonces por finalizado, si le parece, esta cuestión y después seguimos con las preguntas. Si no, Cerramos la grabación, sí. sí. A ver. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, oh Creador, el habernos concedido tu gracia para escuchar la enseñanza. Bendice a nuestros superiores, padres y maestros que nos guían en el conocimiento del bien y danos fuerza y firmeza para preservar y perseverar en nuestros estudios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.